Los números en mi tableta de datos no cuadraban. La masa gritaba planeta errante, una esfera densa de roca y hielo lo suficientemente grande como para deformar el espacio-tiempo desde medio año luz de distancia. La densidad susurraba que estaba hueca, o al menos porosa en una escala que desafiaba la geología. Mi pulgar, resbaladizo de sudor, manchó la carcasa de la tableta y el logo de Omni, ese simple hexágono y círculo que marcaba cada pieza de equipo en esta nave, incluyéndome a mí. Informe, doctora Ross. La voz del capitán Rodrigo Lobo tenía una cualidad de quietud absoluta, como un sonido grabado al vacío. Estaba parado al frente de la cubierta de observación, una silueta recortada contra el infinito negro, con las manos entrelazadas a la espalda en una postura de permanente atención. No se había girado, pero sentí su atención dirigirse hacia mí. Me aclaré la garganta. Las lecturas gravitacionales son estables, capitán, pero el análisis espectral es un desastre. Altas concentraciones de carbono, nitrógeno, proteínas complejas y un gradiente térmico que no tiene sentido. Está frío. Frío como el espacio profundo en la superficie, pero hay puntos calientes en el interior. Puntos tibios. Una voz cortó a través de los altavoces de la cubierta. Un sonido áspero que contrastaba con el silencio controlado de Lobo. Puntos tibios en un lugar sin sol. Suena como un mal sitio para estar. Ross. No necesitaba el Córtex Omni, nuestra red integrada comunicaciones y biometría, para saber que era Núñez. Su cinismo era tan parte de la sección de ingeniería de Ventures como las bobinas del motor. Lobo lo ignoró. Su conclusión, doctora. Respiré hondo. Este era el momento. El instante en que mi carrera giraba o se rompía. Durante 10 años había sido una biorecolectora para Omnicorp, la compañía que nos enseñó que el universo era solo un libro de activos sin reclamar. Mi trabajo era volar hasta un sustrato designado, un planeta, una luna, un campo de asteroides, y catalogar su potencial biológico para monetizarlo. Era un buen vivir que carcomía el alma. Pero esta anomalía, no estaba en la lista de la compañía. Esto era mío. No es un planeta, es biológico. La escala, no tengo una categoría para esto, pero todos los datos apuntan a un único organismo colosal. Hice una pausa, dejando que la declaración flotara en la luz plana y uniforme del puente. Y basándome en la ausencia de emisiones energéticas activas, diría que lleva muerto muchísimo tiempo. Lobo finalmente se giró. Su rostro era de ángulos afilados y disciplina. Un hombre que creía que el manual de procedimientos era lo más cercano a las escrituras. Un organismo muerto del tamaño de una luna pequeña. ¿Su recomendación? Un desvío de 4.3 años luz de nuestra ruta de inspección asignada. Barrido completo de sensores y expedición para recolectar muestras superficiales. Capitán, esto no es solo un activo, es un hallazgo fundamental. Una clasificación completamente nueva de vida. Un descubrimiento de esta magnitud. El nombre Ross estaría en cada pantalla de acciones desde aquí hasta Saul. Podía ver los engranajes girando tras sus ojos. No estaba pensando en el descubrimiento. Estaba calculando riesgos, gasto de combustible, tiempo perdido, el millar de regulaciones que le pedía ignorar. Su mirada se desvió de mi rostro al informe de cumplimiento en su propia tableta. Respiró hondo. El tipo de respiración que precede a un no. La valoración potencial supera el riesgo. Presioné acercándome. Una criatura de este tamaño, incluso su cadáver, podría contener compuestos biológicos, datos estructurales. Podríamos estar ante un hallazgo generacional. Un hombre podría construir todo su legado siendo quien no pasó de largo. Ahora le hablaba a su ambición, a esa pequeña parte enterrada en él, que también debía temer morir como otro empleado más, con un récord de servicio perfecto, y nada más. Los ojos de Lobo se encontraron con los míos. Eran grises, del color de un mar embravecido. «Registre el cambio de curso, señor Páez», dijo, dirigiendo su voz ahora hacia la estación de análisis en la esquina. Una figura giró en su silla. Mateo Páez, el analista de riesgos y activos de la misión, era un hombre que parecía haber sido ensamblado en una sala limpia.
Su traje ambiental era impecable. Incluso su postura era una línea recta. Era el sistema personificado, la encarnación viviente de las hojas de cálculo que gobernaban nuestras vidas. Capitán, dijo Páez, su voz suave y sin fricción. Debo anotar para el registro de cumplimiento que esta desviación está fuera de los parámetros de la misión. El activo potencial es, por ahora, completamente teórico. Su anotación queda registrada, respondió Lobo. Ejecute la corrección de curso. El vacío devoró el tiempo, dejando solo un bucle de análisis y duda. Viví en mi estación, alimentada por papilla reconstituida y el goteo constante de nuevos datos. Mientras la anomalía pasaba de ser un fantasma gravitacional a un objeto tangible, catalogué tensiones de marea, mapeé variaciones térmicas y ejecuté simulaciones de estructuras proteínicas potenciales hasta que los números bailaban detrás de mis párpados al cerrarlos. La entidad creció en mi mente, un nuevo continente de conocimiento esperando ser reclamado. En el día final, abandoné los datos y fui a la cubierta de observación. Ya no era una teoría en una pantalla. Estaba allí, suspendido en el negro. Llenaba el visor principal, una media luna colosal de color enfermizo contra las estrellas. No era una esfera. Era irregular, oblongo, como una célula gigantesca que hubiera muerto en medio de la división. La superficie era un terreno de planos cerosos de color ocre, surcados por cañones de un púrpura profundo que debían ser los restos colapsados de un sistema circulatorio de kilómetros de ancho. Parches de tejido rojo encendido, como crecimientos inflamados del tamaño de cadenas montañosas, marcaban su piel. No había neblina atmosférica, ni suavidad. Cada detalle se mostraba bajo la luz cruda y clarificadora de una estrella distante. Las sombras cortaban a través de la carne muerta como incisiones quirúrgicas. La audacia biológica del espectáculo me arrancó el aire de los pulmones. Toda mi carrera la había pasado catalogando esteras microbianas y xenoflora resistente. Esto era como descubrir el cadáver de un dios. Páez ha finalizado las coordenadas de aterrizaje. La voz de Lobo llegó desde detrás de mí. Una meseta en el sector Gamma 7. Parece estable. La estabilidad es un término relativo, capitán. Refunfuñó Núñez desde la consola de ingeniería. Todo el asunto emite campos bioeléctricos de baja intensidad. Está jugando con mis diagnósticos finos. Anotado, dijo Lobo, sus ojos fijos en la cosa que estaba afuera. Doctora Valeria Ross, póngase el traje. Partimos en 30 minutos. El traje de campo Serie 7 era una prisión. Me sellé el casco, y el mundo se apagó, reemplazado por los sonidos íntimos de mi propio cuerpo. El ritmo pausado del respirador, el crujido del forro interior del trape contra mi piel, la tiranía silenciosa de los datos desfilando al borde de mi visión en la pantalla del visor, saturación de O2 al 99%, presión ambiental casi cero, integridad del traje al 100%. El módulo de descenso, el explorador, era un vehículo utilitario, no una nave de exploración. Su interior era estrecho, olía a solventes metálicos y al amargo aroma de los purificadores de aire. Atada a mi asiento de impacto frente a un joven geólogo llamado Ross, observé cómo la Venture se encogía en el visor frontal hasta convertirse en otra estrella más. No entramos en una atmósfera, sino que descendimos a través de un fino polvo de escombros biológicos. Un estático constante contra el casco. El aterrizaje fue abrupto. Las abrazaderas magnéticas se cerraron sobre la superficie con un clan metálico que vibró a través de las placas del piso. Ross, usted tiene el mando. La voz de Lobo se filtró a través del omnicórtex en mi casco. Quiero una evaluación superficial preliminar y una muestra del núcleo en la primera ubicación viable. Entendido, capitán. La rampa descendió. La luz que la golpeó era cruda, proyectando un rectángulo negro perfecto de sombra sobre el suelo debajo. Di un paso afuera, mis botas conectando con la superficie con más fuerza de lo esperado, las abrazaderas magnéticas activándose con un clac sólido. Mi pantalla de visor, la corriente de datos proyectada en el interior de mi visera, parpadeó y se actualizó. Gravedad local, 0.87 gramos estándar, suficiente para sentir el peso completo del traje Serie 7.
El suelo era un paisaje de fibras proteínicas enormes entrelazadas, una superficie que absorbía el impacto de mis botas como una lámina de corcho industrial. Sin polvo, sin grava, sin tierra, solo este sustrato orgánico uniforme, frío al tacto, incluso a través de mi guante. El frío absoluto y succionador del vacío. Necesito entrar en esa depresión, dije en el canal común, señalando hacia una cuenca similar a un cráter a unos 50 metros de distancia, cuyas paredes caían en un ángulo pronunciado. La sección transversal podría mostrar algunas capas. Ross, coloca una línea, dijo el geólogo, asintiendo con brusquedad. Desenganchó el ancla cinética de su cadera. La herramienta era estándar de Omni para desplazamientos, un sistema de anclaje balístico que usábamos para asegurar líneas a rocas frágiles o cascos de naves estrelladas. Apuntó el lanzador hacia la pared lejana del cráter, una cara vertical del mismo material fibroso. Disparó. No hubo sonido de disparo en el vacío sin aire, solo un golpe sordo que sentí a través del suelo. El dardo de tungsteno del ancla se hundió en la pálida carne de la pared hasta el mango. Una pequeña luz verde en el lanzador de Ross parpadeó, señalando que la carga propulsora interna había detonado, desplegando los garfios del ancla. Línea colocada, confirmó Ross, su voz clara a través del omnicórtex. Dio un tirón fuerte y brusco a la línea trenzada de metal. Se mantuvo firme. Enganchó su arnés a la línea y se inclinó hacia atrás, su peso completo descansando sobre ella. Sus botas buscaron apoyo contra la pared fibrosa mientras comenzaba un descenso controlado sobre el borde empinado del cráter. Lo observé descender, mi atención ya desviándose hacia mi propia herramienta principal, el sensor temporal penetrante del tamaño de un rifle. Mi mente ya estaba 3 pasos adelante, calculando el mejor ángulo para la primera muestra del núcleo. Una inhalación brusca y aguda llegó a través del comunicador. Era Ross. «La línea está cediendo», dijo, su voz tensa. La línea, que había estado tensa bajo su peso, ahora tenía un hundimiento distintivo. Ya no descendía. Se deslizaba, sus botas patinando inútilmente contra la pared. Y al otro lado del cráter, el ancla cinética no se estaba saliendo. Estaba siendo expulsada lentamente, placenteramente. La carne resistente simplemente empujaba el objeto extraño como si expulsara una astilla de su piel. La línea quedó completamente floja. Ross no gritó. No hubo tiempo. Simplemente cayó. Una caída silenciosa, horriblemente rápida en la gravedad tenue. Su cuerpo, un bulto pesado de traje blanco y equipo negro, giró una vez. Una pequeña nube de algo, no polvo, sino partículas orgánicas finas, se levantó a su alrededor y luego se asentó al instante en la ausencia de viento. Una explosión de estática cruda estalló en mis oídos. El intento del traje de procesar una transmisión de datos catastrófica. Ross. La voz del lobo era una cuchilla de hielo cortando la estática. Informe. La única respuesta fue el chillido agudo y delgado de un canal de comunicación abierto. Me deslicé por la pendiente, los giroscopios del traje quejándose mientras luchaban por mantenerme erguida en la superficie cambiante e impredecible. No era como correr sobre tierra o roca, era como intentar moverse sobre la piel de un tambor. Cada pisada producía un golpe sordo y absorbente que parecía desaparecer en la masa debajo. Llegué al fondo del cráter y me arrodillé junto a él. La visera de Ross era una telaraña de finas fracturas, un patrón radial que se originaba en un único punto de impacto con un afloramiento más duro de la carne fibrosa. A través de las grietas, solo podía ver el reflejo de mi propio casco, distorsionado y roto. Su pantalla de visor estaba oscura. En la mía, la sección dedicada a sus signos vitales era un bloque de texto carmesí. Firma biológica nula. Respiración nula. Integridad del traje 17%. Los registros internos del traje ya habían hecho la evaluación por mí. Fallo catastrófico. Doctora Ross, informe de estado. La voz del lobo estaba despojada de toda inflexión. Tomé una respiración medida, forzando que el sonido fuera estable en mis propios oídos. El geólogo no responde, capitán. Su traje ha sufrido una pérdida total de integridad. Hablaba el lenguaje de Omni, el dialecto de la evaluación desapegada de desastres. No teníamos muertes,
Teníamos fallos catastróficos de personal. Recibido. La única palabra cargaba el peso de una docena de procedimientos no dichos. Entonces una nueva voz intervino, más clara y afilada que la de Lobo, un sonido intacto por la gravedad del momento. Era Mateo Páez, desde la seguridad de la estación de análisis del módulo. Doctora Ross, confirme el estado del registrador de datos primario del traje. Su recuperación es crítica para la misión. Mis ojos pasaron del casco destrozado de Ross al logo intacto de Omnicorp en la placa del hombro de su traje, un círculo dentro de un hexágono. El mismo símbolo estampado en el registrador de datos que Páez pedía. No preguntaba por el hombre. Estaba haciendo un inventario del cascarón en el que había venido. El registrador de datos parece intacto, señor Páez. Bien, embolse el activo y regrese al explorador. La línea de tiempo necesita revisión. Activo. Había llamado a Ross un activo. Miré el cuerpo, los guantes flácidos y el casco roto. Este era el resultado directo de mi ambición, de mi prospecto. Le había vendido a Lobo un hallazgo fundamental, y el pago inicial había sido Ross. Oye, soy Núñez. Su voz era un gruñido bajo en mi oído, cortando el tráfico oficial. El ancla no se rompió, no se soltó. El tejido lo rechazó. ¿Lo viste, verdad? Lo vi. Mi mente científica, la parte de mí que catalogaba y clasificaba, ya procesaba los datos. El ancla cinética era una herramienta construida para un universo de física muerta y predecible. Había fallado porque este lugar no estaba muerto. No como una roca lo está. Estaba post-mortem. Era reactivo. Lo veo, Núñez, logré decir. Bien, dijo. Solo me aseguraba de que alguien lo hiciera. La voz de Lobo regresó, anulando la charla. Ross tiene sus órdenes. No podemos recuperarlo desde aquí. Necesitaremos encontrar un enfoque más estable. Usted encontrará ese enfoque. No era una sugerencia. Era una orden para continuar la misión, para pasar por alto el primer caído y seguir prospectando. Me puse de pie, los motores servo del traje gimiendo suavemente, y le di la espalda a Ross. Mis ojos escanearon el borde del cráter en busca de un nuevo camino hacia adelante. El paisaje se veía diferente ahora. La belleza alienígena se había ido, reemplazada por una sensación de profunda indiferencia biológica. Éramos un contaminante, y el cuerpo estaba comenzando su respuesta inmune. Reporte su vector, doctora. La voz de Lobo ordenó en mi oído, arrastrándome de vuelta al procedimiento. Avanzando paralelo al borde occidental del cráter, dije, escaneando el horizonte alienígena. La curva de este cadáver era tan inmensa que el horizonte se sentía inquietantemente cercano. El sustrato es el problema. Es reactivo. Busco una transición geológica. Algo inerte. Una nueva voz, suave como vidrio pulido, se superpuso a la de Lobo. El reloj de misión es un recurso, doctora Ross, dijo Mateo Páez. Cada minuto que pasa caminando se suma a la columna de débito. Confío en que su búsqueda dará un punto de acceso viable para justificar este gasto. Una gota de sudor se escapó y trazó un camino por mi sien dentro del casco. Apreté con fuerza la culata del sensor temporal penetrante, la herramienta del tamaño de un rifle que se suponía era mi llave para entender este lugar. En ese momento, solo se sentía como peso muerto, un retorno de inversión. La frase se agrió en mi mente. La vida de Ross ya era una entrada en el lado equivocado de ese libro de contabilidad. Durante mucho tiempo, el paisaje fue un panorama monótono de llanuras biológicas, todos ocres cerosos y venas púrpuras bajo el cielo negro. Era un lugar sin clima, sin viento, sin ningún sonido excepto los que yo traía conmigo. El suave resoplido de mi respirador, el gemido electrónico del traje y las voces incesantes y tranquilas en los comunicadores. A kilómetros de distancia, una línea irregular se recortaba contra el campo estelar. No era la textura mate de la carne. Era un destello, un reflejo de bordes duros. La luz del sol rebotaba en una serie de formaciones que parecían completamente fuera de lugar, como dientes que sobresalían de una herida. «Capitán», dije, deteniéndome. «Tengo visual de un sitio potencial, una serie de formaciones cristalinas en dirección 315 desde mi posición. Parecen estar basadas en sílice. Eso significa terreno sólido». Hubo una pausa. Podía imaginar a Lobo en la cubierta de observación de la Venture, kilómetros sobre mí,
cruzando referencias de mi posición con los escaneos topográficos. «Las vemos, doctora». Su voz llegó clara y distante. «No aparecieron en el reconocimiento inicial de baja resolución. Proceda con precaución». «La precaución es el nuevo estándar». El gruñido de Núñez intervino sin invitación. La caminata tomó casi una hora. Con cada paso, las formaciones crecían, resolviéndose de un destello distante a una cadena montañosa. Eran impresionantes. Se elevaban desde las llanuras carnosas en acantilados fracturados de lo que parecía cristal en bruto, sin pulir. A la distancia, parecían montañas talladas en rubí imperfecto y ámbar oscuro, veteadas con filamentos de obsidiana negra. La luz no solo se reflejaba en ellas, parecía pasar a través, haciendo que sus profundidades brillaran con un fuego interno. Esto era el sueño de un geólogo, una mineralogía completamente nueva. Mi propio sistema interno, el que calculaba valor y descubrimiento, comenzó a activarse de nuevo, anulando el terror. La culpa por Ross todavía estaba allí, pero esto era un hallazgo, uno importante. Llegué a la boca de un cañón ancho formado por dos de los colosales acantilados color rubí. Su escala era abrumadora. Se alzaban sobre mí, sus caras verticales bloqueando el cielo. El suelo fibroso a mis pies dio paso a una superficie dura y vidriosa, un piso de material negro fusionado, sólido, estable. Entré al cañón. La luz cambió instantáneamente. La dura luz estelar directa fue reemplazada por una penumbra carmesí difusa que se filtraba a través de las paredes cristalinas. El silencio absoluto de las llanuras se había ido, reemplazado por un silencio que se sentía más profundo, más absoluto, como si las gruesas paredes absorbieran cada vibración posible. El cañón era una catedral de geología alienígena. Visualic las muestras de núcleo, el análisis espectral, el informe que escribiría. Esto justificaría todo. Di otros 20 pasos dentro del piso negro. Mi luz de trabajo, un haz blanco brillante, cortó la penumbra rojiza, barrió la pared del cañón a mi derecha, iluminando el material translúcido, y vi una forma suspendida en lo profundo de la cara del acantilado, similar al ámbar. No era un patrón en la roca, era oscura, angular y compleja. Era una malla esquelética de soportes retorcidos, un mamparo destrozado, el inconfundible alojamiento de un motor destrozado de una nave. Estaba congelada allí, metros dentro del cristal, conservada en perfecto y silencioso encierro. Mi luz se movió temblorosa ahora, recorriendo la longitud de la cosa. Era inmensa y completamente alienígena en su diseño, una espiral de aletas rotas y placas de agujeros cristalinos. Y no estaba sola. Mientras mis ojos se adaptaban a la luz tenue, vi otra más adentro, y otra, una flota, un cementerio entero de naves destrozadas y antinaturales, todas sepultadas dentro de las hermosas y terribles paredes de este cañón. Una inhalación aguda e involuntaria me atravesó. Esto no era una formación geológica, era un sarcófago. Di un paso involuntario hacia atrás, mis botas resbalando en el piso vidrioso. El traqueteo de mi propio movimiento fue un sacrilegio en el silencio muerto del cañón. No estaba mirando un depósito mineral, estaba mirando una auditoría final, el informe de gastos sin censurar de 1000 empresas fallidas. Mi pulgar buscó torpemente el interruptor del comunicador. «Lobo», logré decir, mi propia voz un croar extraño en el casco. «Las formaciones no son geológicas». Una ráfaga de estática. Luego la voz de Lobo, distante y pequeña. «Explique, doctora. ¿Cómo se explica un memorial a dioses extintos? ¿Cómo se describe un museo de armadas muertas?» «Son artificiales», dije. Las palabras insuficientes. «Las paredes del cañón están llenas de ellas. Naves, docenas de ellas, no terrestres, están encapsuladas, preservadas». Una nueva voz intervino de inmediato, nítida y analítica. Mateo Páez. «Doctora Ross, su omnicórtex registra respiración y ritmo cardíaco elevados.
¿Su evaluación está comprometida por la pérdida del geólogo? La acusación era tan fría, tan perfectamente colocada, que casi me dejó sin aliento. No cuestionaba mi descubrimiento, cuestionaba mi estabilidad emocional. Negativo, señor Páez, espeté, forzando las palabras entre mis dientes. Mi evaluación se basa en evidencia visual directa. Estoy mirando los restos de una flota alienígena completa suspendida en un material translúcido que no puedo identificar. Dirigí mi luz a otra forma oscura, esta vez orgánica, una criatura serpentina colosal. Su cuerpo se enroscaba en una postura de agonía silenciosa, su carne alienígena sostenida en suspensión. Su superficie estaba cubierta de placas desiguales, que parecían menos como armadura y más como una infección endurecida. Costras, grietas y bordes quebradizos. Su cabeza, roma y sin ojos, estaba girada sobre su espina dorsal, mandíbulas abiertas a mitad de un silencio, como si el momento de la muerte hubiera sido violento. Luego el haz iluminó algo más arriba en la pared, suspendido boca abajo como un cadáver descartado, había un gigante cuadrúpedo. Sus extremidades estaban articuladas en ángulos antinaturales, terminando en abanicos anchos como cuchillas que cedían bajo su propio peso. El torso había sido partido limpiamente por la mitad, exponiendo un interior de cavidades acanaladas y cámaras pulposas. No había musculatura visible, solo vacíos, como si la cosa hubiera sido vaciada o nunca terminada. Más adentro, casi tragado por la penumbra cristalina, había una tercera forma, ancha y plana. Su forma se asemejaba a una estrella radial colapsada hacia adentro. Los brazos se curvaban alrededor de un núcleo hueco. Dentro de esa cavidad, suspendidas en estasis, había docenas de pequeñas esferas oscuras demasiado simétricas para ser naturales. Su disposición tenía un propósito. No quería adivinar cuál era. Hay biológicos también, dije, apenas reconociendo mi propia voz. Criaturas, esto no es un cañón, es una sala de trofeos. Núñez. La voz del lobo intervino, ahora afilada. ¿Estás leyendo algo de esto en los sensores de largo alcance? Negativo, capitán, respondió el gruñido de Núñez. Sea lo que sea ese material, es denso como una estrella de neutrones. Está doblando nuestras ondas de sensor alrededor. No puedo ver dentro de esas colinas en absoluto. Por lo que sabe mi tablero, Ross está parada en un cañón de roca común. Barro mi luz por las paredes de nuevo. El haz. Una búsqueda frenética de algo que pudiera transmitir la verdad, la totalidad absoluta y condenatoria de todo. Capitán, tienes que entender, supliqué. Esto no es un descubrimiento, es una señal de advertencia de 1000 metros de altura. Sea lo que haya sido esta criatura, su acto final es mostrar perfectamente todo lo que alguna vez derrotó. Tenemos que irnos ahora. Hubo un largo silencio en los comunicadores. Luego la voz de Páez regresó, suave e imperturbable, imbuida de una nueva y escalofriante autoridad. Fascinante, dijo. Doctora Ross, su confirmación visual combinada con las propiedades únicas de bloqueo de sensores del material y las lecturas de alta densidad acaban de alterar fundamentalmente los parámetros de esta misión. Según el mandato 72, subsección C de Omnicorp, continuó, su tono tan plácido como si estuviera leyendo una lista de compras. El descubrimiento de tecnología no terrestre de esta magnitud constituye un reclamo de activo primario. Por la presente reclasifico todo este sector. Designación. Formación anómala cantera 1. Nuestra directiva principal ahora es la preservación y estudio preliminar de este activo. Capitán Lobo, recomiendo un bloqueo operativo total. No nos vamos. Las palabras golpearon el silencio absoluto del cañón y lo destrozaron. Mi cerebro se negó a procesar la oración. Era un error de datos, un paquete de audio corrupto. Páez, no estás escuchando. Esto no es un activo, es un epitafio. Es la última palabra de cada pobre desgraciado que cometió el mismo error que nosotros. Su interpretación emocional queda registrada en el log, doctora, respondió Páez. Su calma una forma de violencia. Mi evaluación se basa en la realidad cuantificable. Hemos localizado un depósito de tecnología seno avanzada sin reclamar. El reclamo de Omnicorp ahora está establecido.
El valor de este hallazgo es, para usar su propio término, un legado. Me estaba lanzando mi propia ambición de vuelta a la cara. Lo evadí, apelando directamente a la cima de la cadena. Capitán Lobo, usted lo ve, ¿verdad? Usted ve lo que es este lugar. Ordene la retirada. Sáqueme del módulo y sacarnos de este sistema. El silencio que siguió fue diferente. Era el sonido de un hombre atrapado entre un manual de reglas y la realidad. Contuve la respiración, esperando la orden que nos salvaría. Cuando Lobo habló, su voz era pesada, como si tuviera que ser arrastrada desde una gran profundidad. La invocación del mandato 72 por parte del señor Páez es correcta. Los parámetros de la misión han cambiado. Su autoridad en asuntos de valoración de activos es primaria. Hizo una pausa. Registró una objeción oficial citando riesgo indebido. Objeción anotada, capitán. Intervino suavemente la voz de Páez, desestimando el gesto. Doctora Ross, su nueva directiva permanece. Comience un análisis espectral pasivo del material de encapsulación. Quiero un informe preliminar sobre su composición y densidad dentro de 1 hora. La orden era tan absurda, tan suicidamente mundana, que casi me reí. Escanear la lápida mientras el sepulturero espera. Un nuevo sonido sonó en mi oído. Una alerta de notificación. No provenía de los comunicadores, era de los sensores ambientales de mi traje. En mi pantalla de visor, un pequeño icono ámbar comenzó a parpadear. Advertencia. Cambio rápido en la composición química localizada. Mis ojos bajaron bruscamente de las naves sepultadas al piso negro y vidrioso del cañón. Ya no era un espejo perfecto de la penumbra carmesí. Un brillo aceitoso se extendía por su superficie como gasolina en agua. No surgía de un solo punto. Se filtraba desde fracturas delgadas por todo el piso del cañón. Se movía sin una ondulación. Una marea silenciosa y constante de fluido iridiscente. Sus colores cambiaban de violeta profundo a un verde químico. Mi cerebro, anulando la parálisis, cruzó referencias instantáneamente de la firma química que parpadeaba en mi pantalla con mi propia base de conocimiento. Un catalizador enzimático hipereficiente, un agente digestivo. No era una marea, era el cañón aclarándose la garganta. Estaba parada en el punto más bajo de una cuenca que comenzaba a llenarse con una sustancia diseñada para deshacer cosas. Miré hacia atrás, hacia la boca del cañón que parecía imposiblemente lejana. El único camino era hacia arriba. El único camino era salir. Mi cuerpo finalmente obedeció el grito que había estado conteniendo. Giré y corrí. Correr en el traje Serie 7 era una caída controlada, una marcha torpe y pesada. El piso vidrioso se volvía resbaladizo con la fina película de encima que se extendía, y mis botas magnéticas luchaban por encontrar tracción, resbalando con un chirrido agudo. «Ross, ¿cuál es la naturaleza del evento?» La voz de Lobo era afilada, exigiendo orden del caos de mis jadeos. «Es un solvente», dije, mis ojos fijos en la boca del cañón, un rectángulo distante de negro contra la penumbra rojiza. Un solvente biológico. Todo el piso lo está exudando. Su lenguaje es impreciso, doctora, intervino Páez, su voz una isla irritante de calma. Cuantifique la tasa de avance. La sustancia es líquida o gaseosa. Se está comiendo el suelo en el que estoy parado, hijo de... Las palabras salieron de mí, crudas y poco profesionales, una mancha permanente en mi récord de servicio. No me importaba. Una roca que desalojé se deslizó frente a mí y tocó el borde del avance iridiscente. No salpicó, simplemente se detuvo. Un vaho de vapor se elevó desde su superficie mientras se ablandaba, sus bordes difuminándose y oscureciéndose como azúcar en ácido. El cálculo mental fue brutal e instantáneo. La marea era más rápida que yo. Me cortaría el paso mucho antes de llegar a las llanuras. Mi cabeza giró a la izquierda, luego a la derecha. Las paredes del cañón eran planos lisos y verticales del cristal color rubí, sin agarres. El recuerdo del ancla de Ross deslizándose libre, de su caída silenciosa, fue un destello de datos blanco caliente en mi cerebro. Escalarlas era un suicidio.
El fluido estaba a centímetros de mis talones. Un martilleo frenético y sordo comenzó detrás de mis costillas, fuera de sincronía con mi respiración. ¿A dónde voy? No hacia adelante, no hacia los lados. Arriba. Tenía que encontrar terreno elevado. Mis ojos se posaron en una de las criaturas sepultadas, la cosa serpentina colosal que había visto antes. Estaba baja en la pared. Su espalda petrificada y plomiza emergía del cristal en un ángulo de 45 grados, creando una rampa irregular. Su superficie era un desastre de placas superpuestas, endurecidas, agrietadas y picadas. No era cristal liso, sino terreno texturizado y complejo. Era mi única oportunidad. Giré bruscamente, mis botas patinando. Golpeé la base de la cola de la criatura con mi hombro, el impacto retumbando a través de mis huesos. El material se sentía como piedra vieja. Mis manos enguantadas buscaron desesperadamente un agarre, el grueso tejido atrapándose en los bordes afilados y costrosos de las placas. Me arrastré hacia arriba, mis piernas forcejeando contra la superficie vertical. Mi bota derecha encontró una grieta. Empujé, mis muslos gritando con el esfuerzo de levantar mi propio peso más el del traje. Debajo de mí, la marea de fluidos brillantes se encontró silenciosamente con la base de la pared de cristal. El piso negro vidrioso desapareció, reemplazado por una piscina plácida y arremolinada de descomposición química. Estaba trepando fuera de una bañera de ejecución en ascenso. Otro tirón. Mis dedos encontraron otro borde. Me jalé, mi armadura raspando contra el fósil alienígena. Estaba quizás a 6 metros de altura cuando me arriesgué a mirar hacia abajo. El cañón había desaparecido. En su lugar había un río de colores rodantes, un mar interior de disolución que subía constantemente por las paredes. La entrada de la que había huido estaba sumergida. El camino de regreso al módulo de aterrizaje se había ido. Estaba varada en una espina de leviatán muerto en un cañón que se llenaba de ácido, sin forma de bajar y sin un camino claro hacia arriba. Everett. Era la voz de Núñez. Un gruñido bajo que cortó mi pánico. Estado. Me desplomé contra las placas ásperas. El sonido de mi propia respiración agitada era la única respuesta que podía dar. Me aferré al costado de la tumba, un parásito en un monumento, y observé cómo se disolvía mi ruta de escape. Estado, logré decir. Posición insostenible. El piso del cañón está sometido a una toma hostil. Disolución total. Estoy varada en una inclusión en la pared. El camino al módulo se perdió. ¿Qué tan alto estás?, preguntó Núñez. 6, tal vez 9 metros. ¿Y el fluido?, intervino Lobo. ¿Sigue subiendo? Me arriesgué a inclinarme. La superficie iridiscente trepaba más alto por la pared del cañón. Una muerte silenciosa y colorida. Ya había tragado los primeros 3 metros del fósil al que me aferraba. Afirmativo, capitán. La tasa de ascenso es lenta pero constante. Calculo que tengo menos de 2 horas antes de que mi posición actual sea sumergida. Una voz nueva y nítida se unió al intercambio. Doctora Ross, dijo Páez, esto presenta una oportunidad única. Tiene acceso directo a una de las inclusiones biológicas primarias. Mientras espera una solución de recuperación, procederá con su directiva. Necesito un análisis espectral de cerca del tejido del espécimen. La orden estaba tan fundamentalmente desconectada de mi realidad que parecía una transmisión de otro universo. Mis dedos se cerraron alrededor de un borde petrificado, arqueado por el frío. Mi cuerpo era un alambre de púas de agotamiento y adrenalina, y él quería que tomara notas. Páez, dije, mi voz peligrosamente calmada. ¿Ves la transmisión biométrica en mi omnicórtex? La sección etiquetada como signos vitales. Veo a una especialista cuyo estado emocional está comprometiendo su capacidad para realizar sus funciones, replicó Páez con suavidad. La misión requiere datos. Proporciónelos. No le respondí. Quité mi mano derecha de su agarre. El cambio de equilibrio envió un temblor a través de mis piernas. Mis dedos, torpes dentro del guante grueso, desengancharon el sensor temporal de mi muslo. Se sentía lo suficientemente pesado como para tirarme de la pared.
Lo dejé colgar de su correa. Luego, con mi mano libre encontré otro agarre más arriba. Comencé a trepar de nuevo, un agarre a la vez. Las placas costrosas de la criatura eran afiladas, mordiendo el polímero de mis guantes. Cada movimiento era un riesgo calculado, una batalla contra la gravedad y el peso muerto del traje. Abajo, el fluido silencioso se agitaba. Mi único enfoque era la superficie alienígena a centímetros de mi rostro. Finalmente me arrastré hasta un borde más ancho, quizás el omóplato de la criatura. Era una extensión plana y amplia, quizás de 3 metros de ancho, inclinada en un ángulo agudo. No era segura, pero era un respiro. Me derrumbé sobre mi estómago, el metal de mi placa pectoral raspando contra el fósil. Podía ver el horror completo del cañón. Todo el fondo del valle era ahora un lago plácido de veneno brillante. Reflejaba la luz carmesí de las paredes, haciéndolo parecer un río de sangre. En el extremo más alejado, donde el cañón se abría a las llanuras, todavía podía ver mis propias huellas en el terreno correoso, justo al borde del fluido. Observé cómo la última de ellas, la más cercana a la marea, se ablandaba, se difuminaba y era borrada suavemente de la existencia. Mis ojos se desviaron a mi pantalla de visor. El indicador de energía principal del traje, una barra reconfortante de verde sólido, se había estado reduciendo lentamente. El trabajo extra de los reguladores térmicos y la tensión de la escalada habían pasado factura. 91%. Estaba en una isla que se encogía en un mar en ascenso, y mi mundo se estaba quedando sin energía. Era una pérdida biológica irrecuperable, una mala inversión a punto de ser tachada de los libros. Y lo único peor que la marea lenta y silenciosa debajo era conocimiento de que Mateo Páez estaba en algún lugar seguro, observando mis signos vitales agotarse como números en una hoja de balance, esperando pacientemente su informe. Los comunicadores estaban en silencio. Lobo probablemente estaba encerrado en una batalla de procedimientos con Páez. El propio Páez probablemente disfrutaba del silencio, asumiendo que mi insubordinación había dado paso a un cumplimiento aterrorizado. Solo la voz de Núñez había roto el silencio unos minutos antes. Everett, había dicho, su tono bajo y conspirativo, como si estuviera protegiendo su comunicador con una mano. ¿Puedes ver el módulo desde donde estás? Había estirado el cuello, mirando más allá del borde del cañón. Desde mi percha apenas podía distinguir la parte superior del casco blanco del explorador, una pequeña forma en la vasta llanura ocre. Parecía estar a 1.000.000 de millas de distancia. Afirmativo, había respondido. Bien, había dicho, y eso fue todo. No había ofrecido un plan o una promesa, solo una confirmación de hechos. Era un mecánico. Estaba evaluando el estado de la máquina rota. Parte de esa máquina era yo. Ahora solo quedaba el frío y el silencio. Mi ambición, el fuego que me había llevado a este lugar, se sentía como un recuerdo lejano de la vida de otro hombre. La perspectiva de la fama, de que el nombre Ross quedara grabado en la historia, parecía una fantasía infantil. Lo único que quería era sentir la cubierta sólida de la Venture bajo mis pies otra vez. Mis ojos cayeron sobre el sensor temporal penetrante, todavía enganchado a mi muslo. La orden de Páez resonaba en mi mente. Proporciona los datos. Una ira caliente e inútil ardía en mi pecho. Al diablo con su informe, al diablo con sus datos. Pero la herramienta estaba allí, y yo era una científica. No hacer nada era una muerte más dura que intentarlo. Desenganché el MCP. No iba a perforar nada, pero el muestreador tenía una función secundaria, un escáner de resonancia de banda estrecha, diseñado para mapear la integridad estructural de un sitio de muestra potencial. Podía ver dentro de las cosas. Apoyé el dispositivo contra mi hombro, apuntando al otro lado del cañón. La pared opuesta era un acantilado vertical e ininterrumpido del mismo cristal color rubí, elevándose cientos de metros sobre la marea creciente. Activé el escáner. Un esquema de alambre apareció en mi pantalla de visor, superponiendo mi vista de la pared. Líneas verdes parpadearon, mapeando una densidad uniforme, cristal perfecto y homogéneo, exactamente como esperaba.
Barro el escáner lentamente hacia la derecha, pintando la pared con ondas invisibles. Más de lo mismo. Una prisión perfecta e inescapable. Era un ejercicio inútil, un último acto de curiosidad profesional antes del final. Entonces algo parpadeó. Volví a girar el escáner. Allí, un parche del esquema de alambre no más grande que mi puño en la pantalla brillaba con un amarillo opaco e insistente. Una anomalía, una inconsistencia estructural. Me acerqué, la pantalla resolviéndose en una vista más ajustada. El cristal en ese punto no era uniforme. Estaba fracturado internamente, una red de grietas delgadas como cabellos que emanaban de un punto central. Y el escáner estaba detectando algo más. Una firma de energía. Un goteo caótico e inestable de energía que se filtraba. Algo dentro de esa parte de la tumba no estaba tan muerto como el resto. Algo había contraatacado. Algo casi había roto el sello. Un nuevo conjunto de números se desplazó por mi pantalla. Un análisis químico de las partículas que se filtraban de las fisuras. Eran desconocidas. Una firma de aleación compleja que nunca había encontrado. Pero no era la aleación lo que me hacía contener la respiración. Era la edad estimada de la firma de descomposición. Los otros restos eran antiguos, de millones de años. La lectura era inestable, pero el número más antiguo en el que se estabilizaba era de 50.000 años. En términos geológicos y evolutivos, era ayer. Era una imperfección, una falla en el sistema, un punto débil en la armadura del cadáver del dios. No era un plan, no era esperanza, era solo un único punto de datos cuantificable que no debería existir, y en un mundo de certeza mortal absoluta, lo era todo. Activo los comunicadores. Capitán Lobo, señor Páez, tengo nuevos datos. Lo escuchamos, doctora, dijo Páez, un dejo de condescendencia en su tono. No caí en la provocación. Hablé su idioma. Mi escaneo de resonancia ha identificado una falla estructural en la pared opuesta del cañón. Sector Delta 9. Un punto localizado de inestabilidad material dentro de la formación anómala Cantera 1. Transmití el flujo de datos de mi muestreador directamente al enlace de comunicación principal. En sus pantallas, verían lo que yo veía. La fractura amarilla, la firma de energía que se filtraba, la estimación de edad radicalmente más joven. Los datos sugieren un protocolo de encapsulación incompleto. El vaso sujeto en esta ubicación estaba compuesto de una aleación que resistió el agente anticuerpo. Representa una vulnerabilidad potencial, un fallo en el sistema. Hubo un momento de silencio. Me imaginé la impecable frente de Páez frunciéndose mientras intentaba encajar esta nueva información en su rígida visión del mundo. Un fallo en el sistema sigue siendo parte del sistema, doctora Ross, dijo Páez finalmente. Estos son datos aún más convincentes para continuar nuestro análisis. Es información invaluable. Es una salida, Páez, espeté, el barniz profesional agrietándose. Esa fractura es nuestra única oportunidad. Everett tiene razón, intervino la voz de Núñez. Un punto de fallo es un punto de entrada o de salida. ¿Cuál es el plan, muchacho? Toda la atención estaba en mí. El peso era inmenso. El módulo, dije, el plan formándose mientras hablaba. El piloto del explorador necesita traerlo al borde del cañón. Tendrá que flotar manteniendo la posición directamente frente a mi ubicación. Eso es un negativo, doctora, dijo Lobo de inmediato desde la Venture. La interferencia bioeléctrica y las gravimétricas impredecibles hacen que un vuelo estacionario sostenido a esa altitud esté muy fuera de los parámetros de seguridad. Los parámetros de seguridad mataron a Ross, capitán, repliqué. Están a punto de matarme a mí. Necesitamos llevar una línea hasta ese punto de fractura. Necesitamos ver qué hay dentro. El explorador tiene cargas sísmicas para estudios geológicos, ¿verdad? Tenemos un complemento de 4 cargas tipo C de minería a bordo, confirmó Núñez. Bajo rendimiento, direccionales. Eso es lo que usamos, dije. Mi voz ganando impulso. Atamos una carga a un cable. El explorador vuela, la baja hasta el punto de fractura. La detonamos.
Una explosión de bajo rendimiento podría ser suficiente para ensanchar las grietas, exponer lo que haya dentro. La locura del plan era abrumadora. Íbamos a lanzar una bomba a la lápida de un dios desde un vehículo flotante, todo mientras flotábamos sobre un río de ácido. La voz de Páez fue como una hoja de hielo. Capitán Lobo, formalmente aconsejo en contra de este curso de acción. Es imprudente, no autorizado, y arriesga el activo principal de la misión, el propio módulo, por una posibilidad estadísticamente insignificante de recuperar a un solo especialista comprometido. No autorizaré el uso de artefactos. Este era el momento, el punto de inflexión. Lobo tenía que elegir. Un silencio largo y agonizante se extendió. «Núñez», dijo el capitán Lobo, y su voz era diferente. La vacilación había desaparecido. «Prepare una carga tipo C. Piloto. Lleve el explorador al borde del cañón. Seguirá las instrucciones de la doctora Ross al pie de la letra». Una oleada de algo, no alivio, era demasiado aguda para eso. Me atravesó. Lo había hecho. Había roto las reglas. Antes de que pudiera siquiera reconocer la orden, una nueva alerta sonó en mi casco. Un sonido que nunca antes había escuchado. Era un comando de anulación a nivel del sistema. En mi pantalla de visor, los iconos amigables en verde y ámbar parpadearon en naranja, luego en un rojo de advertencia profundo. Los rostros de mis compañeros de tripulación desaparecieron, reemplazados por un único icono, el hexágono de Omni. La voz del alcaide, la inteligencia sintetizada y calmada del núcleo de IA del módulo, llenó mis oídos. Mandato de preservación de activos activado. Todos los sistemas de vuelo y primarios están ahora bajo control central, pendiente de evaluación de riesgos. La autoridad de mando ha sido suspendida. Por favor, espere. Páez lo había hecho. No solo había objetado. Había activado el gatillo de procedimiento definitivo. Nos había bloqueado fuera de nuestra propia nave. Golpeé el interruptor del comunicador con el talón de mi mano. «¿Lobo? ¿Núñez? ¿Me copian?» «Su consulta ha sido registrada», respondió la voz plácida del alcaide en mi casco. Lo intenté de nuevo, gritando al aire muerto. «Páez, maldito seas, cancélalo». «Su consulta ha sido registrada. Por favor, espere». La repetición era una forma de tortura, un sistema perfectamente calibrado diseñado para romper a un hombre mostrándole que ya no importaba. Ya no era una persona, era una consulta, un ticket en una cola que nunca sería respondido. Mis ojos cayeron sobre la marea creciente debajo. El fluido iridiscente había subido otro medio metro, su superficie ahora inquietantemente cerca de mis botas. La repisa en la que estaba, el hueso fosilizado que se sentía tan sólido, era solo un respiro temporal. Energía del traje, 81%. Los números eran una sentencia de muerte entregada a un punto porcentual a la vez. Algo hueco se quebró dentro de mí, y el vacío se precipitó. Mi defecto fatal no era la ambición. Era la fe. Fe en que un sistema diseñado para adquirir activos alguna vez priorizaría las vidas de los hombres que enviaba a encontrarlos. Páez no era un monstruo. Era un empleado perfecto. Estaba protegiendo la inversión de la compañía del equipo defectuoso y emocional que era yo. Me desplomé contra la pared. La lucha drenando de mí. Jaque mate. El sistema inmune del dios muerto abajo. El sistema inmune de la corporación arriba. Ambos implacables. Ambos indiferentes. Ambos ejecutando sus propios protocolos inhumanos perfectos. Cerré los ojos. El logo rojo quemándose en el interior de mis párpados. Un sonido desgarró el silencio sintetizado. Una ráfaga de estática cruda y sin filtrar. Un sonido como metal rasgándose. Mi pantalla de visor parpadeó salvajemente, el hexágono rojo disolviéndose en una tormenta de nieve digital. Luego una voz. «Everett, Núñez». Hice un agujero en el sistema en el alcance de Sagan. Su voz crepitaba, un fantasma de un desastre pasado hablando en mi presente. Le advertí. Al capitán un buen hombre de compañía. Le mostré las fracturas por estrés en el blindaje del reactor. Me mostró el cronograma de la misión. Dijo que el riesgo estaba dentro de los parámetros aceptables.
Me aferré a su voz, a la señal humana cruda cortando la prisión corporativa. Lo vi arder, Everett, raspó Núñez. Los vi arder a todos desde un bote salvavidas que había estado manteniendo contra las regulaciones. Durante años me dije que hice todo lo posible. Una mentira. Presenté el informe. Dejé que el hombre con el libro de reglas tomara la decisión. La estática creció más fuerte, mezclada con el chillido agudo de un sistema a punto de fallar. No voy a ver que vuelva a suceder, Everett. ¿Me escuchas? A veces la única manera de arreglar una máquina rota es romperla un poco más, en el lugar correcto. Su voz se cortó. Antes de que pudiera procesar sus palabras, mis ojos se dirigieron al módulo, la pequeña forma blanca en la llanura. Un destello brillante y silencioso de energía azul-blanca estalló desde su parte inferior. Una columna de plasma sobrecalentado ventándose al vacío. Toda la nave se estremeció visiblemente, incluso desde mi distancia. El hexágono rojo en mi pantalla de visor desapareció, reemplazado por una cascada de alertas de falla a nivel del sistema. Esquemas de iluminación de emergencia. Advertencias de brecha en el casco. Sobrecarga de bobinas de impulso. Páez había cerrado las puertas para proteger su activo, así que Núñez acababa de prender fuego al activo. La estática en mis oídos se resolvió en voces. Contenga la fuga de plasma. Selle la sala de máquinas. Era Lobo, su voz despojada de su calma de campo de entrenamiento y forjada en una herramienta de gestión de crisis inmediata. Demasiado tarde para eso, capitán. La voz de Núñez crepitó, impregnada de una extraña y cansada satisfacción. Los conductos principales son escoria derretida. No va a volar a ningún lado. Tú hiciste esto. Una voz siseó, delgada y temblorosa con una furia impotente. Malcolm Páez. Su autoridad había sido quemada, dejando solo el sonido de un verdadero creyente cuyo templo acababa de ser profanado. Esto es motín. Esto es la destrucción de un activo de miles de millones de créditos. Haré que... Cállate, Páez. Lobo lo cortó. La orden era una cosa plana y muerta. No había ira en ella, solo el agotamiento infinito de un hombre que se había quedado sin reglas a seguir. Estás relevado del deber. Núñez, informe. ¿Qué nos queda? Una pausa llena del sonido de energía crepitante. El módulo está muerto, capitán, pero el transbordador de emergencia podría ser viable. El rayo. Sus sistemas son independientes. El rayo. Una nave de emergencia de corto alcance para 3 personas acoplada en un punto externo diseñado para reingreso atmosférico y nada más. Era un bote salvavidas y estaba estacionado a 500 metros del módulo principal en un sitio de estudio secundario que debíamos investigar mañana, una eternidad de distancia. Everett. La voz de Lobo estaba de repente en mi oído. ¿Puedes salir de ese cañón? Miré a través del abismo. La marea de solvente todavía subía, un reloj lento y paciente. La energía de mi traje estaba al 78%. Negativo, capitán. La salida está sumergida. No puedo volver a las llanuras. Tiene que haber un camino a través, insistió Núñez. ¿Qué hay de las cosas en las paredes? Los restos. Mis ojos trazaron la línea del cañón. A mitad de camino, una de las naves sepultadas más pequeñas, una embarcación estrecha como una aguja, sobresalía más que las otras. Si podía trepar lo suficiente a lo largo de este fósil, podría llegar a su altura, pero cruzar el espacio abierto era imposible. Un movimiento llamó mi atención. Cerca del borde del cañón, algo descendía desde las llanuras, cayendo sobre el borde del acantilado en una cascada lenta y silenciosa. No era un gas, tenía peso, sustancia. Los purificadores, los agentes microscópicos de esterilización a pequeña escala, la niebla de descomposición. Los sensores de calidad del aire de mi traje permanecían obstinadamente verdes. Los agentes no eran una amenaza respiratoria, eran una amenaza material. No asfixiaban, simplemente deshacían. La niebla tocó la parte superior de la pared del cañón. El borde cristalino y duro no se disolvió violentamente como la roca en el ácido. Simplemente perdió su cohesión. El borde afilado se ablandó, desmoronándose en un polvo fino y oscuro
que se deslizó por la cara del acantilado. Era la forma más silenciosa y absoluta de destrucción que había presenciado. La niebla ahora se vertía en el cañón, una niebla gentil y letal, descendiendo desde arriba. La marea creciente estaba abajo, estaba atrapada en el medio, el espacio habitable de mi mundo reduciéndose por segundo. «Capitán», dije, mi voz extrañamente calmada, «tenemos un nuevo problema. Está bajando desde las llanuras. Una niebla. Está descomponiendo la pared del cañón al contacto». «¿Cómo la descompone?», exigió Lobo. «¿Explosivamente? ¿Corrosivamente?» «No», dije, observando cómo un borde cristalino afilado como una navaja se convertía en un montón de polvo oscuro. «Es más simple que eso. Solo deshace los enlaces. La materia olvida cómo sostenerse. Es un campo de entropía en forma de aerosol». Un largo silencio en los comunicadores. Finalmente, la voz de Núñez lo rompió. «Bien. Así que el piso se come tus botas y el techo deshace tu casco. ¿Cuánto tiempo te compra eso?» Hice el cálculo. Un ejercicio sombrío en velocidades competidoras. La marea subiendo desde abajo, la niebla descendiendo desde arriba. El espacio entre ellas era mi mundo entero, y se encogía. 10 minutos, tal vez menos. «Esa no es una ventana de rescate», declaró Lobo. «El hecho expuesto es un elogio fúnebre». Mis ojos se fijaron en la nave como aguja al otro lado del abismo. Los restos sobresalían de la pared. 100 pies de metal alienígena abarcando una porción del vacío. Era mi única ruta, mi único puente al otro lado. Pero estaba a 50 pies de distancia a través de un abismo de aire vacío. «Núñez», dije, mi mente aferrándose a la única posibilidad que no era una muerte inmediata. Los anclajes cinéticos fallaron en el sustrato orgánico. «Sí, lo recuerdo», gruñó, «pero los restos no son orgánicos. Son metal, aleaciones endurecidas. El ancla debería aguantar en eso». «Agarrará», asintió, «pero no puedo disparártelo. Demasiado riesgo de que falle y golpee tu traje». «No me lo dispares a mí», dije, trepando más arriba por la espina fosilizada, mis guantes buscando desesperadamente un agarre. La niebla descendente estaba más cerca ahora, y podía ver las partículas brillantes individuales dentro de ella. «Dispara a los restos, a la nave como aguja, a la parte más cercana a mí». «¿Y cómo se supone que haga eso desde el módulo a medio kilómetro de distancia?», replicó. «No lo harás». La voz de Lobo intervino, entendiendo la lógica desesperada al instante. «Piloto, pónganos en el aire. Lleve el rayo al borde del cañón. Seguirá las instrucciones de la doctora Ross al pie de la letra». El plan era suicidio sobre locura. Un transbordador diminuto para 3 personas flotando sobre propulsores sobre un cañón que se disolvía, intentando hacer un disparo de 100 pies con un ancla balística. Pero era el único plan que quedaba. Tenía que subir más para estar a la altura de los restos alienígenas. La niebla era ahora lo suficientemente espesa como para sentir un extraño hormigueo en la parte posterior de mi casco, una leve vibración mientras las capas más externas del polímero se deshacían suavemente. Mi pantalla de visor parpadeó. Apareció un nuevo icono de advertencia. Integridad exterior del traje, 98%. Mi guante derecho raspó contra una placa afilada y una escama del polímero negro se desprendió como piel muerta. El material debajo era pegajoso al tacto. Mi segunda piel se estaba deshaciendo. Me arrastré hasta el último punto más alto del fósil, un lugar precario apenas lo suficientemente ancho para mis botas. Al otro lado del vacío, la nave como aguja esperaba. Podía ver el rayo ahora, un insecto diminuto y ágil de nave descendiendo hacia el borde del cañón. Era una vista hermosa y aterradora. «Estoy en posición», dije en los comunicadores. «Dispara, Núñez. Mantente firme, Everett». La voz de Núñez gruñó. Podía escuchar los propulsores del rayo luchando contra las gravimétricas inestables. El transbordador se inclinó, su vientre expuesto. Desde un montaje en su parte inferior, un ancla cinética se lanzó. Fue una línea plateada y silenciosa contra la penumbra rojiza. Voló verdadero, cruzando el abismo en un instante. El ancla golpeó el casco de metal de la nave como aguja con un clang metálico y satisfactorio,
Una vibración transmitida a través de la pared de la tumba. La carga propulsora se disparó y los garfios mordieron profundamente en el metal alienígena. Un cable delgado y trenzado ahora abarcaba el abismo, conectando mi isla de hueso que se desmoronaba a la orilla lejana. Lejana. La niebla era un aliento en mi nuca. La integridad de mi guante estaba al 94%. No había tiempo para probar el cable. No había tiempo para un arnés de seguridad. Respiré hondo. Envolví mis guantes que fallaban alrededor del cable delgado y salté al vacío. Por un solo momento silencioso, solo hubo la caída. Luego el cable se tensó violentamente. Un impacto brutal que arrancó un gruñido de mi pecho. Mis brazos, ya gritando de agotamiento, tomaron el peso completo de mi cuerpo y el trape en el balanceo. La vibración del cable se estremeció a través de mis manos. Colgaba, girando lentamente, 100 pies sobre el río de solvente. Está en el cable. La voz de Lobo fue una ráfaga de estática. Mantén el rayo estable. La niebla se arremolinaba a mi alrededor. Un velo silencioso y corrosivo. El hormigueo en mi casco se intensificó. Mi pantalla de visor parpadeó de nuevo. Integridad exterior del traje, 92%. Una pieza de mi hombrera, su estructura deshecha, se desprendió y se desmoronó en un rocío de polvo negro que se perdió al instante en la penumbra. No había tiempo para el miedo. Solo había el cable, mano sobre mano. El movimiento era torpe, brutal. Mis guantes que fallaban ofrecían un agarre pobre en el metal delgado. Tirar, raspar. El cable cortaba en el polímero gomoso y degradado de mis palmas, dejando marcas pegajosas y negras en la línea plateada. Mis brazos eran palancas de carne y hueso, ardiendo con un fuego blanco y caliente. Mi mundo se redujo a los pocos pies de cable frente a mi visor. Tirar, raspar, respirar. El sonido de mi propia respiración era un rugido de pánico, el soporte vital del trape esforzándose por mantenerse al día. Los propulsores del transbordador luchando contra las distorsiones gravimétricas enviaron un nuevo estremecimiento por el cable. Me balanceé violentamente, mis piernas pateando el aire vacío. Mi mano izquierda, el material del guante ahora estirado y delgado, resbaló. Por medio segundo, todo mi peso estuvo en mi brazo derecho. Un sonido entre un sollozo y un grito me fue arrancado de la garganta. Encontré el cable de nuevo con mi mano izquierda. Mi agarre era un apretón desesperado y aplastante. «¡Maldición, Everett! ¡Muévete!», gritó Núñez, su voz el ladrido de un sargento instructor en mi oído. «Esa niebla te está deshaciendo pieza por pieza. ¡Muévete!». La ira en su voz fue una sacudida de pura adrenalina. Debajo de mí, el solvente había reclamado el fósil del que había saltado. No había vuelta atrás, solo estaba el otro lado. El casco oscuro de metal de la nave como aguja creció agonizantemente más cerca. Podía ver los detalles ahora. Una superficie marcada por impactos de micrometeoritos. Su diseño fluido sin remaches ni placas visibles. 3 metros de distancia, 1,5. La integridad de mi trape parpadeó. 88%. Mis brazos estaban entumecidos, cosas desconectadas que se movían por puro reflejo. Mis guantes estaban destrozados, la tela cruda del forro interior expuesta. Con un último tirón, me lancé. Los dedos de mis botas magnéticas rasparon contra el casco. Por un segundo horrible, no se activaron. Luego, con un clac sólido y hermoso, encontraron tracción. Estaba a bordo. Me derrumbé contra el metal alienígena, mi cuerpo un solo músculo tembloroso. Apreté mi visor contra el casco. Lo había logrado. Estaba al otro lado, pero no estaba a salvo. La niebla era más espesa aquí, acumulándose alrededor de los contornos de la nave alienígena. La integridad de mi trape cayó al 87%. Mi pantalla de visor se iluminó con una nueva advertencia. Falla en el sello del guante izquierdo detectada. Integridad atmosférica comprometida. Mi sangre se detuvo. Ya no era la niebla disolviendo el trape desde afuera. Ahora el vacío estaba sacando el aire desde adentro.
Un nuevo número apareció en mi pantalla de visor, un medidor de presión para mi brazo izquierdo. La aguja caía constantemente hacia la zona roja. Mis dedos dentro del guante se sentían extraños, un entumecimiento vibrante mientras la presión caía. Everett, ¿cuál es tu estado? La voz de Lobo estaba tensa con alarma. Estoy perdiendo presión en mi brazo izquierdo. Me aparté del casco, mis botas magnéticas manteniéndome anclada. Estoy en los restos, pero no hay forma de entrar. El casco es continuo. Tiene que haber un punto de acceso, insistió Núñez. Una escotilla de mantenimiento, un puerto de escape. Algo. Corrí mi guante por el metal. Liso, perfecto, ininterrumpido. Era como intentar encontrar una puerta en un cascarón de huevo. La niebla se arremolinaba a mi alrededor, y la integridad de mi placa pectoral cayó otro punto porcentual. Me estaba disolviendo y descomprimiendo al mismo tiempo. Mi mente, desnuda por el terror, se aferró a la única herramienta que me quedaba, la única cosa que me había dado una ventaja en este lugar maldito. Descolgué el sensor temporal penetrante. Mi mano izquierda era torpe, los dedos rígidos y sin respuesta, pero mi derecha estaba firme. Encendí el escáner de resonancia de nuevo, apuntándolo al agujero justo frente a mí. El esquema de alambre parpadeó en mi pantalla de visor. Era un caos de aleaciones y conductos de energía, un mapa de un sistema nervioso alienígena. Pero mi ojo fue atraído por los datos que había visto antes, la firma de energía que se filtraba. Desde este rango podía señalar su fuente. No era una fuga general. Emanaba de un solo punto preciso en el casco, no más grande que mi mano. A simple vista, el punto era idéntico al resto de la nave, pero el escáner mostraba que era diferente. Un microcircuito complejo yacía justo debajo de la superficie, conectado al núcleo de energía latente de la nave. Era una cerradura, y la firma de energía que se filtraba era un patrón, una señal repetitiva. Núñez, el MCP tiene un emisor de micropulsos. ¿Puedo hacer que replique una frecuencia? Teóricamente, respondió con un crepitar, pero tendrías que ingresar la modulación manualmente. Es una función de diagnóstico, no una herramienta de campo. ¿Por qué? La cerradura está transmitiendo una llave, dije, abriéndome camino a través de las capas de control del muestreador como si estuviera desactivando una bomba. La interfaz era densa, una serie de submenús que nunca había tenido motivo de abrir. Ignoré las advertencias que gritaban en mi pantalla de visor. La presión en mi brazo izquierdo era crítica. El guante se sentía como si se encogiera, aplastando mis dedos entumecidos. El primer intento falló. Envié un pulso demasiado fuerte y el escáner mostró que el circuito alienígena retrocedía, apagándose temporalmente. «Vamos, vamos», susurré, mi mano buena golpeando los controles, ajustando la forma de onda, amortiguando la amplitud. El circuito se encendió de nuevo. Tenía una oportunidad más antes de que se sobrecargara para siempre. Ajusté la resonancia, la modulación, el ritmo oscilante preciso de la señal. El punto en el casco frente a mí comenzó a ondular. El metal continuo fluyó como mercurio líquido, las moléculas perdiendo su cohesión. Un iris de geometría perfecta se abrió en el casco, revelando un túnel triangular oscuro que conducía al interior de la nave. Me lancé a través de la abertura de cabeza, arrastrando el MCP conmigo. Cuando mis botas despejaron el umbral, el iris se cerró en espiral detrás de mí con un susurro de aire desplazado. Los diagnósticos internos en mi pantalla de visor se estabilizaron en una sola pantalla de texto blanco sobre negro. Presión atmosférica nula. Mi trape era ahora lo único que contenía el vacío dentro de mi guante. La piel de mi brazo izquierdo ardía de frío. Una sensación de alfileres y agujas que subía rápidamente hacia mi codo. Apreté el botón de activación de las luces del casco. Un cono de luz blanca pura cortó la oscuridad absoluta. No iluminó una habitación. Perforó un túnel a través de la oscuridad. Las paredes eran de un negro mate opaco que absorbía la luz, haciendo que mi potente haz pareciera débil y patético. No era un corredor de metal, sino algún tipo de cerámica densa o polímero no reflectante. El piso bajo mis botas tenía textura con un patrón de hexágonos poco profundos entrelazados. Tropecé hacia adelante,
mi mano derecha apretando sobre el guante destrozado en mi izquierda, un gesto inútil contra la física ineludible del vacío. El kit médico de mi trape tenía un parche sellador de emergencia. Tenía que llegar a él. El patrón hexagonal en el piso me llevó por el corredor. No había puertas, ni pasajes laterales. Era un solo tubo largo. Luego apareció un nicho a la derecha, una depresión poco profunda en la pared. Era suficiente. Casi caí en ella, mi espalda golpeando la pared que absorbía la luz. Con mi mano buena, forcejeé con el cierre de mi muslera. Mis dedos eran torpes, salchichas gruesas de pánico. El cierre finalmente se abrió. Saqué el kit de parche de emergencia, un paquete pequeño y plano, y lo abrí. Dentro había una masa de sustancia gelatinosa y translúcida. Quité el guante arruinado de mi mano izquierda. La carne debajo estaba moteada de blanco y azul, los capilares reventados. El silbido era ahora un susurro constante y enfermizo. Aplasté la masa de gel sobre la tela destrozada y el sello expuesto de la articulación. Se adhirió como una segunda piel. Tuve que sostenerla allí, aplicando presión, forzándola en las rasgaduras, mientras sus compuestos químicos se catalizaban y endurecían. Mientras sostenía mi trape junto con una mano, usé la interfaz de comandos del trape para ejecutar un escaneo atmosférico. Mi única esperanza era que este casco sellado contuviera una atmósfera respirable. Un pequeño icono en mi pantalla de visor comenzó a parpadear mientras los sensores externos probaban el aire muerto de la nave. Nitrógeno 71%, argón 22%, oxígeno 6%, elementos traza desconocidos. Temperatura menos 40 grados Celsius. Mi corazón se hundió. 6% de oxígeno era inservible. Pero entonces apareció una nueva línea. Presión. 1,2 atmósferas estándar. La nave no era un vacío. Estaba presurizada con una mezcla de gas frío e inerte. El diferencial de presión era lo que destrozaba mi trape, pero también significaba que no estaba luchando contra un vacío perfecto. El gel se endurecía, volviéndose rígido e inflexible. El silbido se calmó. Luego se detuvo. Observé el medidor de presión para mi brazo izquierdo. Había tocado fondo. Ahora, lentamente, comenzó a subir. Lobo. Núñez, dije al aire muerto. Silencio. No estática. No el susurro de una onda portadora. Solo una ausencia perfecta y profunda. El casco no estaba bloqueando la señal. La estaba borrando. La nave era un frasco de espécimen sellado. Mi conexión con la tripulación, con el rayo, con todo lo humano, se había ido. Me levanté de la pared. El parche en mi guante era rígido y quebradizo, una cáscara translúcida y cruda. Mis dedos adentro eran torpes y entumecidos, pero funcionaban. Tendría que ser suficiente. Solo había una dirección a seguir. Adelante. Caminé en mis botas haciendo un clac rítmico y agudo en el piso hexagonal. El sonido era inquietantemente fuerte, una intrusión en un lugar que parecía haber estado en silencio durante 50.000 años. Mi haz del casco cortó un agujero débil en la oscuridad adelante. Las paredes que absorbían la luz parecían contraatacar, comprimiendo el haz, haciéndome sentir como si caminara por una garganta que se constreñía a mi alrededor. El corredor terminó abruptamente, abriéndose a una cámara más grande sin puerta o umbral. El espacio era una cámara bulbosa y orgánica, la pared lejana curvándose sobre mi cabeza. Y en el centro, montado en un pilar delgado que se extendía desde el piso, había una sola silla, y en la silla, un piloto. No era un esqueleto. La atmósfera fría e inerte lo había preservado con una fidelidad perfecta y horrible. Era largo y delgado, sus extremidades plegadas en los confines estrechos del asiento como un insecto desecado. Su piel era del color de pergamino viejo, estirada sobre un marco delicado. Tenía 2 brazos como un hombre, pero cada uno terminaba en una mano con 7 dedos largos y frágiles. Estos dedos no estaban en una consola. Estaban fusionados directamente en el material de los reposabrazos de la silla, entretejidos en los circuitos como cableado biológico. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, su rostro apuntando al techo curvo. No tenía ojos visibles.
Solo 2 hendiduras suaves y poco profundas donde deberían estar. Su boca era una simple raja sin labios. Me acerqué lentamente, mis botas sonando como disparos en la cámara silenciosa. El piloto era uno con su máquina, un sistema biointegrativo. No volaba la nave con botones y palancas. Era el sistema nervioso central de la nave. Levanté el MCP, apuntando su conjunto de sensores al piloto. Los datos fluyeron en mi pantalla de visor. Filtré los marcadores biológicos, basados en carbono, respiradores de nitrógeno, y me concentré en los sistemas de la nave. El cuerpo del piloto era un conducto. El núcleo de energía principal de la nave estaba muerto, completamente agotado, pero un sistema secundario, una pequeña fuente de energía auxiliar, todavía estaba activo, apenas. Estaba emitiendo un hilo de energía, una potencia microscópica. Rastreé la firma de energía. No estaba dirigida al impulso, al soporte vital o a las comunicaciones. Toda la energía se canalizaba a un solo sistema. La pared curva frente a la silla del piloto, el visor principal de la nave. Estaba tratando de mostrar algo. Seguí la mirada sin ojos del piloto hacia arriba, hacia arriba. Extendí la mano y apoyé la palma de mi guante parcheado contra la pared oscura y curva, y el universo explotó en la vista. No era una pantalla, era una sinapsis. En el momento en que mi guante tocó la pared, la oscuridad en mi casco no solo desapareció, fue arrancada. Mis propios sentidos, vista, oído, tacto, fueron sobrescritos por un torrente de percepción alienígena. El enlace era total. La cúpula estrecha, el piloto muerto, mi propio cuerpo adolorido, todo dejó de existir. Ya no era Valeria Ross, era la nave. Mi conciencia era una esfera de entrada sensorial perfecta de 360 grados. No veía el campo estelar, sentía el tirón gravimétrico de cada sol distante, una red de presiones inmensas y gentiles en mi casco. Mi cuerpo no era de carne, sino una red de conductos de energía. Mis pensamientos eran el flujo silencioso e instantáneo de señales de comando, y mi atención estaba fija en el objetivo adelante. El objeto que Valeria Ross había percibido como un cadáver colosal colgaba en el vacío. Pero para estos nuevos sentidos, era algo más. No estaba muerto, estaba inactivo, una singularidad de energía biológica. Sus procesos internos ralentizados a un ritmo geológico, irradiando una promesa silenciosa e inmensa. Lo llamábamos el premio, y no estaba solo. Sentí el zumbido de mis naves hermanas a mi alrededor, un coro de intención compartida resonando a través del vacío. Éramos una flota, éramos cosechadores, descendimos. Mi percepción se enfocó, sondas, lanzas de energía pura se extendieron desde mi flota. No eran armas, eran herramientas. Se sumergieron en la superficie inactiva, diseñadas para despertar y extraer la energía dentro. La respuesta no fue lo que esperábamos. Una nueva sensación onduló a través de mi conciencia, originándose en los puntos de contacto. No era un contraataque, era un cambio de estado, un sistema activándose, una lógica vasta y no consciente desplegándose. El premio se despertaba, pero no para luchar. Estaba comenzando un proceso. Mis sentidos gritaron. Las áreas alrededor de nuestras sondas se silenciaron. No un silencio de paz, sino una zona muerta, un campo nulo donde toda energía, toda resonancia simplemente dejaba de existir. Los campos nulos comenzaron a moverse, deslizándose por la superficie con la lentitud inexorable de un glaciar. Eran brechas colosales en la realidad, agujeros en mi percepción, y estaban consumiendo las naves que no podían salir de su camino. Sentí la resonancia de una nave hermana tocar el borde de un campo nulo. Su señal no gritó, no explotó, simplemente se detuvo. Fue borrada. Pánico. Un chillido discordante de datos corruptos atravesó mis sistemas. Retirada. Huir. Las armas cobraron vida. Lanzas de energía que podrían fracturar lunas fueron disparadas a los campos nulos. Los haces golpearon las zonas muertas y desaparecieron sin efecto.
escudos de espacio-tiempo deformado, caparazones brillantes de fuerza pura flotaron alrededor de nuestros cascos. Se mantuvieron por un momento. Luego vino la segunda ola. Desde la superficie debajo, un nuevo fenómeno se elevó para encontrarnos. Mis sentidos lo registraron como una ola de caos químico puro, una marea que gritaba en cada frecuencia. Su propia naturaleza, una violación de la física. Lavó nuestros escudos. Los escudos no se rompieron, se disolvieron. Las matemáticas elegantes y complejas que los sostenían se deshicieron. Las ecuaciones perdieron su significado. La marea me lavó. No fue un impacto físico, fue una invasión de información. Mis sistemas se inundaron con señales de error, integridad del casco fallando, conductos de energía desestabilizándose. El caos intentaba reescribir mi propia estructura física desde afuera hacia adentro. Era una de las naves más pequeñas, más rápida, más ágil. Mi impulso principal brilló, una explosión desesperada de energía cruda, y me liberé de la marea, dejando a mis hermanas más grandes y lentas para que fueran arrasadas y silenciadas. Estaba escapando, me estaba alejando. Y luego, la tercera ola golpeó. No era una marea, no era un campo nulo, era una sustancia espesa, viscosa y fría. Se registró en mis sentidos como un polímero bioquímico, una arquitectura de locura y recursión. Se aferró a mi sección de cola. No quemaba ni disolvía. Se endurecía. La nave se estremeció. Mi trayectoria de vuelo se volvió lenta. Mis sistemas gritaron advertencias. Masa externa aumentando. Eficiencia del impulso cayendo. La sustancia se extendía, encapsulándome. El flujo de datos claro y preciso del campo estelar a mi alrededor comenzó a atenuarse, a espesarse, como si me estuviera hundiendo en agua oscura. Mis momentos finales fueron una reasignación frenética y desesperada de energía. Sabía que el escape era imposible. El encapsulamiento era absoluto. La cáscara endurecida estaba filtrando mi energía, mi fuerza vital, drenándola en la masa colosal del premio. Pero podía dejar un mensaje, una advertencia. Con los últimos vestigios de mi energía auxiliar, canalicé todo en una única señal de transmisión repetitiva desde mi casco. Una simple consulta en bucle dirigida a cualquiera que pudiera seguir. No cometan nuestro error. Esto no es un premio para ganar. Es una tumba. Los últimos de mi energía fluyeron al mensaje. Mi percepción del universo exterior pasó de espeso jarabe a negro sólido. Mis sistemas murieron uno por uno. Mi último pensamiento fue una nota única sostenida de advertencia mantenida hasta el final. Y luego nada. El enlace se rompió. Volví. Tropecé hacia atrás, alejándome de la pared, colapsando en el duro piso hexagonal de la cámara en forma de lágrima. Era Valeria Ross otra vez, dentro de un trape fallando, mi mano palpitando de dolor. La cámara estaba en silencio. Lo último de su energía auxiliar, la energía que había usado para sostener su advertencia de 50.000 años, se había ido. Acababa de usar lo último para leer la página final de su registro. No eran prospectores, no eran exploradores, eran cosechadores. Habían venido aquí para aprovecharse de esta criatura, para sangrarla de su energía, y al hacerlo, habían activado su sistema de defensa final automatizado, el protocolo de necrosis automatizado. No era un proceso de descomposición, era un protocolo de esterilización, una secuencia de autodestrucción del tamaño de un planeta diseñada para limpiarse de su propio cadáver y llevarse cualquier bacteria oportunista como ellos, como nosotros, con él. Los campos nulos eran los fagocitos, los limpiadores del tamaño de ciudades. La marea de caos químico era el fluido enzimático, y el polímero endurecedor que había encapsulado esta nave era el agente anticuerpo formando las tumbas que ahora llenaban el cañón. No era una intrusa en un cementerio, era un microbio en un cuerpo que estaba luchando activamente contra una infección. Y la fiebre estaba aumentando. Mi misión, mi ambición, las directivas de Paez, todas se basaban en una única premisa fundamentalmente defectuosa, que esta cosa era un recurso muerto y pasivo. No habíamos hecho un descubrimiento,
Habíamos golpeado el cadáver de un dios con un palo y confundido su espasmo como una señal de bienvenida. Me puse de pie de un salto. Tenía que salir, no solo de esta nave, sino de todo este sistema. Mis ojos escanearon la cámara, buscando una ruta de escape. La puerta de Iris por la que había entrado era mi única salida, pero se había sellado, su fuente de energía ahora tan muerta como el piloto en la silla. Mis ojos cayeron en mi propia herramienta, el sensor temporal. Lo había usado para abrir la cerradura. Tal vez podía usarlo para alimentarla. La teoría era una locura. Los sistemas de la nave eran alienígenas, incompatibles, pero el MCP tenía un pequeño núcleo de energía autónomo. No estaba diseñado para transferir energía, solo para usarla. La voz de Núñez resonó en mi cabeza. A veces, la única manera de arreglar una máquina rota es romperla un poco más. En el lugar correcto. Caminé de vuelta a la entrada, la pared de cerámica negra donde había estado el Iris. Presioné mi escáner de resonancia contra ella, pero los circuitos detrás de la cerradura estaban muertos. La última transmisión de la nave había drenado la última gota de energía. No había nada con qué comunicarse. Tenía que forzarlo. Volteé el MCP, abriendo con cuidado el panel de mantenimiento en su culata. El interior era una red densa de microconductos y reguladores de energía. Mis ojos encontraron la alimentación principal desde el núcleo. Con la punta de mi herramienta multiusos del trape, cuidadosamente pasé por alto los reguladores de seguridad, enrutando la salida completa y sin filtrar del núcleo directamente al resonador sónico al frente del dispositivo. Estaba convirtiendo un instrumento de precisión en una vara de ganado cruda y poderosa. Casi seguramente destruiría el muestreador. Podría incluso sobrecargarse y explotar en mis manos. Pero no había otra opción. Respiré hondo y presioné la boca del MCP contra el mecanismo de la cerradura muerta. Luego, cerrando los ojos, apreté el gatillo. Un zumbido profundo y que sacudía los huesos vibró desde el dispositivo a través de mis guantes y hacia el marco de mi esqueleto. La carcasa del MCP se calentó contra mi placa pectoral, una advertencia de falla catastrófica inminente. En la pared frente a mí, el lugar donde yacía la cerradura oculta comenzó a brillar en un azul enojado. Un estremecimiento recorrió el metal alienígena. El Iris intentó obedecer el comando crudo y caótico que le estaba dando. No se abrió en espiral. Rechinó. Un chillido metálico agudo desgarró el silencio de la cámara. El sonido de maquinaria alienígena siendo torturada. El Iris se abrió unos centímetros. Luego se atascó. El zumbido del MCP murió con un chasquido agudo. Una voluta de humo acre que olía a circuitos fritos se enroscó desde las costuras del dispositivo. El sensor temporal penetrante, mi llave, mi arma, mi último vínculo con mi vida anterior como científica, ahora era solo escoria inútil y muerta. La abertura era un hueco triangular áspero, pero apenas lo suficientemente ancho para que me apretara. Golpeé el borde de la abertura con mi bota. El Iris dañado se estremeció pero no cedió. Lo hice de nuevo, una patada desesperada y frenética. En el tercer impacto, una sección del mecanismo dañado se astilló. El Iris gimió y se deslizó abierto otro pie. Arrojé el MCP muerto a través del hueco y me abrí paso tras él, mi armadura raspando y chirriando contra los bordes crudos de la puerta rota. Rodé hacia afuera sobre el casco de la nave como aguja, de vuelta a la niebla corrosiva que se arremolinaba. El cañón era un lugar transformado. La marea de solvente había subido dramáticamente, ahora solo a 6 metros debajo de mí. La niebla era una niebla espesa y pegajosa, reduciendo la visibilidad a casi nada. Mi pantalla de visor era una constelación frenética de advertencias. Integridad del trape, 79% y cayendo. Compromiso biológico, guante izquierdo, placa pectoral, casco. Era un recipiente con fugas en un mar de entropía. Mis comunicaciones todavía estaban muertas. Estaba demasiado profundo, envuelta por las paredes de cristal. Miré hacia arriba. La pared que ahora tenía que escalar no era el fósil del que había descendido antes. Era cristal vertical e ininterrumpido,
su superficie ahora resbaladiza y quebradiza por el toque de la niebla. No había opción. Comencé a escalar. Fue una pesadilla de física fallida. Cada agarre era una traición. Encontraba un borde que parecía sólido. Ponía mi peso en él y lo sentía convertirse en polvo bajo mi guante. Un trozo de la pared del tamaño de mi torso se desprendió y cayó, sumergiéndose en el solvente debajo sin salpicar. Mi trape se estaba deshaciendo. Estaba dejando un rastro de polvo de polímero negro en el cristal rojo que se desmoronaba. Podía sentir el frío de la atmósfera alienígena en mi cuello donde el sello del casco fallaba. Escalé con una prisa animal y frenética, moviéndome más rápido de lo que la pared podía desintegrarse debajo de mí. Con un último impulso, enganché mi brazo sobre el borde del cañón. El borde se desmoronó, pero logré encontrar un punto más sólido y arrastrar mi torso hacia arriba. Me retorcí y pateé, tirando de mi cuerpo sobre el precipicio y hacia el terreno correoso de las llanuras. Me quedé allí boca abajo en el sustrato orgánico, mi cuerpo un solo dolor que gritaba. Estaba fuera de la tumba, fuera del cañón. Rodé sobre mi espalda y miré al cielo negro salpicado de estrellas. Activo mis comunicadores. Lobo, Núñez. ¿Me copian? Una ráfaga de estática respondió, un sonido más hermoso que cualquier sinfonía. Luego una voz tensa y cortando el ruido. Everett, Dios mío. Pensamos que te habíamos perdido. ¿Cuál es tu estado? Era Lobo. Me incorporé. Desde aquí podía verlo todo. El módulo lisiado, una columna de gas congelado y solidificado que se escapaba de una ruptura en su costado y flotando a unos cientos de metros de distancia. La forma diminuta y ágil del rayo. Mi trape está fallando, dije, las palabras saliendo en ráfagas cortas y sin aliento. Pero estoy en la superficie. Sé lo que es este lugar. Sé lo que le pasó a la nave en la que estaba. Explica, ordenó Lobo. No eran exploradores, dije, mis ojos recorriendo el horizonte. Eran cosechadores. Vinieron aquí para aprovecharse de esta cosa. No hicimos un descubrimiento. Tocamos una campana de cena. Todo este cuerpo es un arma. Un sistema de esterilización del tamaño de un planeta diseñado para borrar cualquier cosa que aterrice en él. Un protocolo de limpieza, murmuró Núñez, la terrible lógica de ello hundiéndose. Un movimiento en el horizonte llamó mi atención. Estaba lejos, una perturbación sutil contra la curva aguda del cuerpo del tamaño de un planeta. No era una cadena montañosa, era una línea de negrura perfecta y absoluta, una ola rodante de nada que se deslizaba por las llanuras. Consumía la luz, consumía el paisaje. Era un campo nulo, un fagocito, y se dirigía hacia nosotros. Lobo, dije, mi voz cayendo a un tono hueco y muerto. La siguiente fase ha comenzado. Uno de los limpiadores está activo y viene hacia aquí. Los comunicadores crepitaban. Ross, cuantifica, ordenó la voz de Lobo, una hoja de pura función cortando la estática. Necesito un vector y una tasa de avance. Extendí mi brazo, usando el retículo de puntería en mi pantalla de visor para enmarcar el fenómeno que avanzaba contra un punto fijo distante en el horizonte. La línea negra no era una ola, era una erradicación. Una sección del campo estelar visible justo sobre la curva del mundo cadáver estaba siendo sistemáticamente borrada desde el suelo hacia arriba. No se movía rápido, solo se movía con una certeza terrible y absoluta. El borde delantero está aproximadamente a 15 kilómetros de nuestra posición, dije, la computadora de mi trape alimentándome los números. Velocidad constante, aproximadamente 20 kilómetros por hora. No es un sprint, es un arrastre y es ancho. El frente abarca todo el horizonte visible. ¿Cuál es tu estado, Everett?, preguntó Lobo. ¿Tu trape? Eché un vistazo a las advertencias en cascada. El número de integridad era un borrón, pero las alertas individuales eran duras. Integridad del trape, 76%, proporción de mezcla de oxígeno degradándose. Falla biológica, múltiples ubicaciones.
Soy un recipiente con fugas, dije, y me estoy quedando sin tiempo. Entendido, respondió Lobo. Su decisión fue instantánea. El debate había terminado. Solo quedaban las logísticas de supervivencia. Nuestro objetivo es el rayo. Everett, tu ruta es directa. Encuentro en el módulo. Estamos evacuando el vehículo ahora. Nos reuniremos contigo y procederemos al transbordador juntos. Recibido, dije. Miré desde el módulo lisiado, un animal herido en la llanura, hasta la pequeña y distante promesa del rayo más allá. La línea negra del fagocito avanzaba detrás de mí. Mi camino era una línea recta a través del corazón de nuestro fracaso. Comencé a correr. No fue un sprint. Fue una marcha lenta y agotadora contra el peso del trape y el arrastre de mi propio agotamiento. Mi mundo se redujo a 3 cosas: el clac rítmico de mis botas magnéticas en el terreno correoso, el sonido de mi propia respiración y la forma blanca del módulo en el horizonte que lentamente crecía. Una nueva advertencia parpadeó en mi pantalla de visor. Esta más urgente. Fluctuación de energía detectada. Soporte vital. Mi corazón se apretó. El daño al trape estaba causando fallas secundarias del sistema. El zumbido silencioso del control climático falló. Una película de condensación comenzó a formarse en el interior de mi visor, difuminando los bordes de mi visión. El módulo estaba más cerca ahora. Podía distinguir su forma claramente, la herida abierta en su costado donde Núñez había drenado su energía, y podía ver figuras, 3 de ellas, alejándose de la rampa principal del vehículo, silueteadas contra la dura luz de las estrellas. 2 se movían con propósito. Una estaba siendo arrastrada. Mis piernas bombeaban más fuerte. La película de hielo en mi visor crecía más gruesa. Estaba mirando al mundo a través de una abertura que se cerraba. Mientras cerraba los últimos 100 metros, la escena se resolvió. Lobo y Núñez, ambos en sus propios trajes de campo, arrastraban a medias a una tercera figura entre ellos. Mateo Páez. Forcejeaba, sus movimientos espasmódicos y descoordinados, su trape impecable ahora raspado por ser arrastrado por el terreno orgánico. Finalmente tropecé hasta detenerme frente a ellos, apoyándome en mis rodillas. Lobo soltó a Páez, dejando que Núñez se ocupara de él. Dio un paso hacia la del Hutlante. Su visor a solo centímetros del mío. A través de la doble capa de visores, podía ver sus ojos duros, claros y despojados de toda ilusión. «Informe», dijo, su voz un gruñido en mi oído. «Mi trape está fallando», jadeé. «¿Cuánto tiempo?» Lobo no miró hacia atrás al fagocito. Me miró a mí, a la escarcha que se extendía en mi visor, y su rostro era sombrío. «No lo suficiente», dijo. Se volvió hacia Núñez. «Déjalo». La orden era absoluta. Núñez empujó a Páez hacia adelante, enviándolo tropezando al suelo a mis pies. Páez miró hacia arriba, su rostro pálido y contraído con terror e indignación. «Tú», escupió, «esto es tu culpa. Eres emocional, irracional». Lobo lo ignoró. Me miró, luego al rayo, un punto distante de luz. «¿Puedes llegar, doctora?» Miré hacia abajo a Páez, el hombre que nos había condenado a todos con su lógica suicida perfecta. Luego miré al transbordador, la última oportunidad de escape, y entre mí y ese bote salvavidas estaba el arquitecto de nuestra perdición. La elección no era una elección, era un cálculo final y brutal. Dejarlo no era un acto de venganza, era un acto de gestión de recursos. Era peso muerto, y nos estábamos quedando sin tiempo. Miré a Lobo. Mi propio visor era una red en expansión de escarcha. El mundo se difuminaba en los bordes. El suyo estaba claro. Estaba esperando mi respuesta. «Puedo llegar», dije. «Entonces nos movemos», dijo Lobo. Le dio la espalda a Páez. Un despido final y completo, un sonido, delgado y tembloroso, vino de la figura en el suelo. Páez intentaba levantarse, arañando el sustrato correoso con sus manos. «No pueden», gimió, su voz una señal de corrupción de datos pura en mis comunicadores.
Soy un oficial corporativo. Esto es una violación del mandato 112. Preservación de personal. Núñez dio un paso hacia mí y agarró mi brazo, su guante una abrazadera sólida e inflexible. Camina, Everett. Comenzó a tirar de mí, alejándome del analista que balbuceaba. Los tendré a todos desmantelados, chilló Páez, su voz subiendo de tono. Sus registros de servicios serán marcados. Sus activos incautados. Serán no entidades. Están violando la ley corporativa. Disparaba cañones de procedimiento a hombres que ya estaban muertos. Sus palabras eran un paquete de datos corrupto, irrelevante. Dejé que Núñez me arrastrara. No miré atrás. Cada paso era un movimiento lejos del hombre y del sistema que nos había puesto aquí. Era un activo irrecuperable, un costo hundido. Su propio vocabulario se había convertido en su epitafio. Caminamos. La voz de Páez, un hilo delgado de procedimiento inútil, crepitó en nuestros comunicadores por otros 30 segundos antes de cortarse para siempre. El silencio que dejó atrás fue una misericordia. La marcha fue un cortejo fúnebre silencioso de 3 hombres por una misión que había muerto en su concepción. La mano de Núñez era un soporte de acero en mi brazo. Su fuerza lo único que mantenía mis piernas moviéndose en línea recta. Lobo caminaba adelante, un punto fijo de navegación, su postura rígida. Era un hombre operando en una sola directiva limpia. Sobrevivir. Mi propio mundo se encogía, colapsando hacia adentro desde los bordes. La escarcha en mi visor había consumido la periferia. Mi visión era ahora un túnel, un círculo nublado de luz que se desvanecía. Estábamos a 50 metros de distancia cuando mi pierna izquierda cedió. La articulación de la rodilla en mi trape, su energía fluctuando, simplemente se trabó. Me incliné hacia adelante y habría golpeado el suelo si Núñez no me hubiera sostenido. No voy a llegar, raspé, las palabras empañando mi visor ya oscurecido. Demonios que no, gruñó Núñez, su voz un gruñido de puro rechazo. Ajustó su agarre, enganchando su brazo bajo mis hombros y llevándome a medias, arrastrándome a medias el resto del camino. Llegamos a la rampa. Lobo ya estaba en la parte superior, su mano en el control de la escotilla externa. Miró hacia atrás a nosotros, su visor un espejo en blanco que reflejaba el mundo moribundo. Subimos tambaleándonos por la rampa. La fuerza de Núñez lo único que movía hacia adelante. Cuando mis botas golpearon el metal del interior del transbordador, colapsé, mis piernas doblando bajo mí. Núñez me dejó caer, girando para ayudar a Lobo con la escotilla. Juntos, pusieron sus hombros en ella, gruñendo con el esfuerzo mientras forzaban la pesada puerta a cerrarse. El mecanismo se enganchó con un golpe final y profundo, seguido del clac sólido de los sellos de presión bloqueándose. El silencio externo fue reemplazado por el gemido del pequeño sistema de soporte vital del transbordador activándose. Núñez pasó junto a mí, abrochándose en el asiento del piloto. Lobo se paró junto a la pequeña ventana blindada de la cabina. Me quedé en la cubierta, mi cuerpo un peso muerto. «Sácanos de esta roca», dijo Lobo. «Abróchense», respondió Núñez. Los motores del transbordador se encendieron con un chillido agudo y violento de maquinaria estresada. La pequeña nave se estremeció, levantándose del suelo con una sacudida que me arrojó contra el mamparo trasero. A través de la ventana podía ver que el fagocito estaba sobre nosotros. Ya no era una línea de negro, era un acantilado de no existencia, un muro móvil de borrado absoluto. Fluyó sobre las llanuras y donde pasaba no había nada. No había terreno correoso, no textura, solo un negro liso y sin características, una cicatriz fresca en la cara del cadáver. Observamos cómo alcanzaba el módulo lisiado. El orgulloso casco blanco del explorador no explotó ni se desmoronó. Un momento estaba allí, un monumento a nuestro fracaso. Al siguiente, se había ido, borrado de la realidad tan limpiamente como una línea de datos incorrectos. Páez, nuestras huellas, todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos hecho aquí, fue borrado. El transbordador giró bruscamente.
su nariz apuntando hacia las estrellas. Alcancé con una mano que apenas podía sentir y forcejeé con los sellos de mi casco. Cedieron con un silbido de aire fétido que escapaba. Me quité el casco. El aire en el transbordador sabía a aceite de máquina. Era la cosa más hermosa que había experimentado. Dejé que mi cabeza cayera contra el mamparo, mis ojos cerrándose. El viaje hacia arriba, lejos de ese lugar, fue un borrón de fuerzas G y el gemido constante de los motores. Cuando los abrí de nuevo, Lobo estaba inclinado sobre mí. Sostenía un paquete de agua. Lo tomé, mi mano temblorosa, y bebí. En la pequeña ventana, la estrella Carroña colgaba detrás de nosotros. Ya no era una maravilla colosal, ya no era un hallazgo fundamental. Era una enfermedad, una tumba flotando en la oscuridad silenciosa, esperando a su próxima víctima. Mi carrera había terminado. Mi ambición era un fantasma. Todo lo que me quedaba era la historia, el informe final. Sabía lo que escribiría. No sería un relato de descubrimiento, sería un aviso de cuarentena, una única advertencia desesperada, enviada a cualquiera que pudiera seguir, una súplica para mantenerse alejado de la hermosa y terrible promesa del Dios muerto en el vacío. Algunas cosas en el universo no son activos para cosechar, son verdades para sobrevivir, y la supervivencia es su propio legado brutal. La luz del grabador ha estado parpadeando durante 3 días. Es un pequeño ojo rojo en la esquina de una habitación que por lo demás es completamente blanca. Las paredes son blancas. Las sábanas en la cama son blancas. La pasta nutritiva que deslizan por una ranura en la puerta es blanca. Mi brazo izquierdo desde el codo hacia abajo es una cosa muerta y blanca. Un recuerdo permanente de la descompresión atmosférica. Los doctores dicen que el daño nervioso es total. Lo llaman un éxito. Estoy viva. Esta grabación es mi informe final, mi testimonio. He contado la historia 3 veces ahora a 3 conjuntos diferentes de hombres en trajes grises impecables. Se sientan al otro lado de una mesa, sus rostros impasibles. Se parecen a Páez. Todos se parecen a Páez. Me han informado de las disposiciones oficiales. Capitán Rodrigo Lobo, juzgado en ausencia por abandono del deber y la destrucción no autorizada de activos corporativos. Núñez acusado de sabotaje capital. Sus registros de servicio han sido sellados. Sus familiares más cercanos han recibido el aviso estándar de perdido en una trágica anomalía de misión. Han sido tachados de los libros, borrados. Soy la única sobreviviente, el testigo experto. Mi testimonio se considera valioso, pero comprometido. Escuchan pacientemente mientras hablo de las tumbas, de los cosechadores, del protocolo de necrosis. Asienten, toman notas en sus tabletas, pero no escuchan la advertencia. Solo escuchan la oportunidad. Mi interrogatorio es un ensayo biológico y están filtrando mi testimonio en busca de compuestos explotables. Lo veo en sus ojos cuando describo la nave como aguja. No ven un ataúd, ven tecnología no terrestre. Cuando describo el fluido anticuerpo que forma las tumbas, no ven un arma, ven un polímero novedoso con propiedades únicas de bloqueo de sensores. Cuando hablo del terror, solo ven mi frecuencia cardíaca elevada en las lecturas biométricas. Mi trauma es un contaminante en su flujo de datos. Ayer, uno de ellos se le escapó. Están autorizando una nueva misión al sector Gamma 7. No una pequeña nave de prospección esta vez, sino un portador clase Keystone con una tripulación completa de ingenieros y un equipo de seguridad corporativa fuertemente armado. Lo llaman un equipo de realización de activos tipo 2. Van a regresar. Van a volver para abrir las tumbas. Me agradecieron por mi servicio y me dijeron que mi próximo puesto sería un puesto de investigación tranquilo en un mundo central. Una recompensa por mis problemas. Ya no soy una prospectora. Soy equipo dañado siendo enviado de vuelta al almacén para su almacenamiento. No duermo. En el perfecto silencio blanco de esta habitación, cuando cierro los ojos, el enlace se restablece. Estoy de vuelta en la cámara. Veo el campo estelar. Veo el portador acercándose. Un depredador brillante lleno de hombres brillantes y ambiciosos. Siento al gigante inactivo agitarse.
Siento que los protocolos comienzan su lenta e inexorable rotación. Mi informe será archivado, será registrado bajo el código de incidente para la Venture. Y sé con el tipo de certeza que no surge de la razón, sino de la ruina, que será referenciado cruzado con otro archivo. Páez Mateo. Vindicación póstuma. El sistema al que sirvió ha aprendido su lección perfectamente. Miro mi mano muerta, un recordatorio permanente del precio de la supervivencia. Sé lo que encontrarán cuando lleguen allí. Encontrarán un cementerio bien marcado, y encontrarán mucho espacio para más tumbas.